Hola Ana, Hola Ivonne, ¿cómo estás? feliz de poder interrogarte una vez más. Todos aprendemos. Sí, Ana. Fíjense que hoy vamos a hablar de algo bien interesante para todos los que nos siguen. Bueno, que siguen a Ana aquí en este canal fabuloso y donde nos explica con manzanas todo. Ahora vamos a empezar una serie de 5 videos. Ahora, óigame, ¿no? Vamos a empezar una serie de 5 videos en los que vamos a hablar de algo que nos han pedido muchísimo. Tambores de emoción. Las 5 heridas del alma. Ana, vamos a empezar por la herida del rechazo. Cuéntanos, ¿cómo se manifiesta la herida del rechazo en el comportamiento diario de una persona? Bueno, mira, yo creo que las heridas de la infancia, como las denomina la autora, ¿no? Para mí son como huellas del desarrollo. Esto quiere decir que todas las heridas de la infancia o las huellas del desarrollo, las huellas de la infancia, tienen razón de ser porque nuestro nivel de desarrollo psicológico no alcanza a comprender algunas cosas. Entonces, cuando nosotros sentimos este tipo de huellas que todo mundo las tenemos, de alguna manera lo que ocurre es que esta autora les ha llamado de determinada manera. En el rechazo, por ejemplo, una de las máscaras o lo que yo hago para que no se me note la herida de rechazo es huir. La herida de rechazo es el huidizo. Entonces, ¿qué hago? Tengo desde el comportamiento o desde la explicación de la terapia gestal, tengo comportamientos fóbicos, evitativos. No quiero que me vean. Si me ven, me pongo rojo, por ejemplo, ¿no? Y así evito el rechazo. Esto quiere decir que voy a pasar de muy bajito perfil justamente porque no quiero que me rechacen. No enfrento algunas problemáticas porque le tengo miedo al no. No expreso opiniones porque tengo miedo que rechacen mis opiniones. Entonces, es una vida muy corta, ¿sí? Con mucha ansiedad, porque de alguna u otra manera siempre estamos sujetos a las situaciones sociales. Y al estar sujetos a las situaciones sociales, pues también estamos sujetos al rechazo. No todo el mundo tiene por qué aceptarnos, ni todo el mundo tiene por qué celebrar lo que somos o lo que hacemos, ¿no? A algunas personas les gustará, a otras no. Sin embargo, es el rechazo con lo cual nosotros tenemos que convivir toda la vida, toda la vida. Y de alguna u otra, ¿por qué? Porque hay una variedad de conductas, hay una variedad de situaciones que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Entonces, a algunos no y a otros sí. Con unos congeniamos, con otros no congeniamos. Con unos nuestra personalidad parece muy fuerte o parece muy débil. Y entonces, la parte del rechazo es esta situación a la cual yo no quiero enfrentarme sin darme cuenta que el primero que está haciendo un rechazo conmigo mismo soy yo. Ujú. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta, diría la Gestalt, de cómo yo rechazo mi cuerpo, cómo yo rechazo mis emociones, cómo yo rechazo mis actitudes, cómo yo rechazo mis formas de ser, yo soy el primero que emprende este camino de rechazo frente a quien soy. Al mismo tiempo que soy el primero que rechaza. Oye, ¿te gustaría ir a tal lugar? No, no puedo, gracias. Porque yo, como soy huidizo y no quiero que me vean, entonces yo primero rechazo al otro huyendo. Es decir, diría Fritz Perls en las capas de la neurosis, teniendo comportamientos fóbicos, ¿sí? De aislamiento. Sin embargo, no todas las heridas, ni todas las heridas, o por ejemplo, ser huidizo, está mal. Por ejemplo, puede ser muy adaptativo, ¿no? Em, si yo tengo miedo al rechazo, pues seguramente voy a escoger una profesión solitaria. Entonces voy a ocupar esta herida o este comportamiento de tal manera
que no tenga que relacionarme tanto con la cuestión del rechazo. Puedo relacionarme con los libros, ser bibliotecario, puedo relacionarme con la física y entonces estar todo el día en el telescopio, ¿no? O puedo hacer muchas cosas también. Sin embargo, yo creo que las personas que viven desde la herida sí sufren, porque están muy pendientes de quién la rechaza y quién no. Son hipersensibles a esto. Entonces sufren, lloran y sin darse cuenta que al final todos tenemos las heridas y que las heridas no están activas siempre, se rechazan, o sea, se reactivan frente a una situación. O sea, diría la terapia gestal, nosotros no estamos perturbados todo el tiempo, nos perturbamos en el contacto. Entonces, no es que todo el tiempo yo esté pendiente del rechazo o me sienta rechazado. El problema es cuando entro en contacto con una situación que yo interpreto de rechazo o que me rechazan, evidentemente, es cuando se activan todas estas emociones perturbadoras y situaciones que me hacen tener baja autoestima, una poca valoración de mí misma, etcétera. Qué interesante lo que nos dice Ana. Deberíamos tener fondo musical cuando nos dice siempre, nunca, tan, tan, tan. Ok, ¿qué técnicas específicas de la terapia Gestalt nos recomendarías para alguien que lucha con esta sensación de rechazo? Primero, contextualizar la conducta. ¿Cuándo te sientes rechazado? ¿En qué momentos te sientes rechazado? ¿Por quién te sientes rechazado? ¿Cuándo se activa esta herida del rechazo? ¿Cuáles son los sentimientos que se despiertan? Y es probable que quede como un asunto inconcluso. Entonces tenemos que trabajar en ese asunto inconcluso o en esa experiencia obsoleta que cuando yo estaba en la primaria, un compañerito me rechazó y ahora siento que todos me van a rechazar. Por ejemplo, claro que esto tiene que ver con la infancia y tiene que ver con personas significativas en nuestra vida. Ok, La autora hace un análisis exhaustivo de todo esto. Sin embargo, lo que yo rescato es cómo se manifiesta desde el punto de vista de la terapia Gestalt y cómo podemos trabajarlo. claro, Claro claro, que tiene otras mucho más aristas si tú te vas directamente al libro. claro, claro. ¿Y de qué manera el rechazo, o más bien el miedo al rechazo, afecta las relaciones interpersonales? Pues claro que las afecta, porque a lo mejor yo pierdo grandes oportunidades de relacionarme con una persona valiosa, inteligente, linda, que probablemente tenga apertura, pero que yo me mantengo a la distancia, justamente para no arriesgarme para este rechazo. Y bueno, en las relaciones de pareja también, porque cada evento que yo proponga y el otro no acepte, es probable que me sienta rechazado, sin darme cuenta que lo que está rechazando es mi propuesta y no a mi persona. Entonces tenemos que separar el evento del rechazo. El problema, como dice Fritz Perls y también como dice el análisis transaccional, es que una vez que yo digo, yo tengo una huella de abandono, hago un guión, protagonizo el guión y voy por la vida con esta herida de abandono, como si todas las situaciones fueran más o menos iguales, porque yo me considero que algo anda mal en mí, porque tengo esta herida de rechazo, o porque la vivo, o porque la experimento. Y tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos un cierto temor al rechazo. Por lo tanto, tenemos que empezar por la aceptación de cómo me rechazo yo y cómo rechazo a los demás. Ok, ok. Entonces, ¿cómo puede empezar una persona a reconocer y a aceptar las señales de rechazo en su vida? Bueno, yo creo que si tú quieres pasar de bajo perfil,
si tú quieres expresar tus opiniones y no puedes, si te quedas callado frente al conflicto, si te cuesta trabajo decir no o sí frente a cierta situación, poner el límite, si te das cuenta que cuando hay algún conflicto o alguna situación, mejor te vas, ¿no? O evitas situaciones, tienes invitaciones y las niegas o te disculpas porque no quieres relacionarte, porque quieres evitar el rechazo. Entonces sí es importante que te des cuenta cómo puedes empezar a aceptar que estás viviendo desde ahí, pero que puedes superar esta conflictiva a través de la terapia, de la autoayuda, de los libros, de muchas cosas que no tienen que ver directamente con tu identidad, sino con una actitud, con una forma de ser, pero que no te identifica la máscara. Entonces, recapitulando, porque vamos a terminar con esto, este video. Ana, ¿cuál sería el primer paso entonces para sanar la herida del rechazo en el contexto de la terapia gestal? Pues yo no puedo sanar o no puedo resolver, mejor dicho, algo de lo que no me doy cuenta. Primero me tengo que dar cuenta, asumir la responsabilidad de que vivo desde ahí y emprender un camino de contacto a esa herida que me duele, cómo me duele, está relacionada con una persona significativa de mi infancia. ¿Quién es? ¿Qué me dijo esa persona? ¿Cómo es que yo le he dado tanta importancia? Porque yo sí creo que la rigidez del personaje de Luidizo es directamente proporcional a la profundidad de la herida. ¿Ok? Mientras más rígido soy o mientras más suiciso soy, es seguro que tengo que tocar esos sentimientos que me están perturbando para no tener esta presión represiva acerca de quién soy. ¿Ok? Buenísimo, Ana. ¿Dónde te podemos localizar? A mí pueden encontrarme en www.institutoceres.com, me pueden encontrar también en todas las redes sociales, en anagiorgana.com, pero sobre todo aquí en el canal, déjenos sus comentarios. Siempre es bueno leerlos. Muchas gracias, mi querida Ana. Y ya saben, denle click a la campanita para que les avise cuando llegue el siguiente video. Suscríbanse, compartan con quien crean que le va a servir mucho escuchar esto. Y nos vemos para la próxima. Hashtag Ana y Organa. Bye. Bye.